El millonario Alejandro Cárdenas solo quería llevar a su perro a la clínica. Un día cualquiera, una rutina segura, hasta que vio a la veterinaria. Algo en sus ojos lo dejó paralizado. Pero al escuchar lo que ella dijo, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No se trataba del perro, se trataba de él. Y lo que estaba por venir lo cambiaría todo. Mentiras enterradas, un pasado oculto y un secreto que ni todo el dinero del mundo podría comprar. ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos ves, escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. La bocina sonó 2 veces antes de que el portón eléctrico comenzara a abrirse lentamente. El sonido metálico resonó entre las columnas de la entrada principal de la clínica, Corazón Animal, una construcción discreta de fachada beige y ventanas altas, ubicada en el arbolado barrio de Providencia, en Guadalajara. El chofer, vestido con un traje azul oscuro sin corbata, bajó primero. Luego, abrió la puerta trasera y de allí saltó un Golden Retriever inquieto, con una patita vendada y los ojos llenos de ansiedad. «Tranquilo, León, esto va a pasar», dijo Alejandro Cárdenas, agachándose con cuidado para cargar al animal en brazos. Era extraño ver a un hombre como él, alto, de tez morena, con rasgos firmes y un aire de autoridad, arrodillado en el suelo, ensuciándose los zapatos italianos, y hablándole con voz de padre tierno a un perro. Pero había algo en esa mañana que lo hacía diferente. Quizás era la mirada angustiada de León. O quizás, algo más profundo, algo que aún no sabía nombrar. Alejandro entró con el perro en brazos. La recepcionista, una joven con bata lila, se quedó paralizada por un segundo antes de recomponerse. «Señor Cárdenas, es un honor. Podemos llamar al doctor Fuentes, él suele atender animales de gran tamaño». «Hoy no. Quiero que lo atienda la nueva doctora. La veterinaria que entró esta semana. Camila, ¿verdad?». La recepcionista dudó, con los ojos bien abiertos. «La doctora Camila Reyes, sí, ella, está de turno. Pero nunca ha atendido a clientes como usted. Hoy será la primera vez, entonces», respondió Alejandro, sin dejar espacio para objeciones. Mientras esperaba, se sentó en uno de los sillones de cuero en la recepción, con León acostado a sus pies. El celular vibraba insistentemente en el bolsillo del saco, era su abogado, su hermana, la prensa, siempre alguien queriendo respuestas. Pero en ese momento, nada importaba más que el bienestar de aquel animal. Ni los rumores sobre el nuevo acuerdo de exportación de la hacienda, ni el escándalo que rondaba el apellido Cárdenas desde la muerte del patriarca. Nada. La puerta del consultorio se abrió con un leve chirrido. «Puede pasar», dijo una voz femenina, firme y serena. Alejandro se levantó, tomó a León nuevamente en brazos y entró. La sala era sencilla, olía a lavanda y alcohol. Pero lo que le llamó la atención fue ella. La doctora estaba de espaldas, preparando instrumentos. Llevaba una bata blanca sobre un vestido floral discreto, el cabello recogido en un moño bajo. Cuando se dio vuelta, él se paralizó. Sus ojos eran grandes, de un marrón oscuro, con un brillo difícil de descifrar. No era una belleza obvia, de esas que se aprenden a admirar. Era otro tipo de presencia. Una que inquieta. «Señor Cárdenas, buenos días. ¿Puede colocar a León aquí en la mesa, por favor?». Su voz era segura, sin afectación. Pero por un breve instante, titubeó. Fue un microgesto. Una pausa invisible en la mirada. Alejandro lo notó, pero no dijo nada. Se atoró la pata en una cerca. «Cojea desde anoche», explicó mientras acomodaba al perro. Camila tocó al animal con suavidad. Le hablaba mientras palpaba la pata. León se relajaba, como si ya la conociera. Alejandro la observaba en silencio. La forma en que movía los dedos. La fina cicatriz en su muñeca izquierda. Los ojos que evitaban los suyos. «No parece estar fracturada, pero haré una radiografía. Solo para estar seguros», dijo ella. «Gracias». Silencio. «¿Es nueva en la clínica?», preguntó él,
rompiendo el hielo. Sí, hace 3 días. ¿De dónde viene? Del interior. ¿Qué ciudad? Tepatitlán. Fue la primera vez que ella lo miró a los ojos. Y fue como un golpe. Alejandro sintió una extraña sensación de vértigo. Conocía esa ciudad. Más de lo que quisiera. Había pasado parte de su infancia allí, cuando su familia aún manejaba directamente las haciendas. Y había recuerdos que había enterrado. ¿La conoce?, preguntó ella, con voz baja. Un poco. Silencio otra vez. El reloj de pared marcaba las 11:11. Camila tomó la correa del perro, preparándose para llevarlo a la sala de exámenes. Vuelvo en 5 minutos, dijo. Pero antes de salir, murmuró algo casi inaudible, creyendo que él ya no la escuchaba. ¿Por qué tenía que ser justo él? Alejandro levantó el rostro, pero ella ya había pasado la puerta. Quedó inmóvil. Aquello no fue una frase casual. No fue una queja profesional. Fue algo personal. Muy personal. Se levantó, caminó en círculos. En la pared, un cuadro pintado a mano mostraba una escena rural, un campo con una niña rubia sosteniendo un perro y un niño corriendo detrás. Algo en esa imagen lo sacudió. Era como un eco de otra vida. Pero no podía ser. Recibió un mensaje de su abogado: los papeles del testamento desaparecieron del registro. Tenemos que hablar. Desvió la vista del celular y vio a la recepcionista susurrando con una auxiliar. El nombre, Camila, se escapó de sus labios. Se acercó sin que lo notaran. Se puso rara cuando lo vio, casi no pudo hablar. ¿Tú crees que es cierta la historia de su madre? SHHH, no lo digas en voz alta. La sangre de Alejandro se heló. Minutos después, Camila volvió con León en brazos. Nada grave. Solo un susto. Con descanso, estará bien. Alejandro tomó al perro, pero esta vez no dio las gracias. La miraba directo a los ojos. Con intensidad. Doctora, ¿nos hemos visto antes? Camila respiró hondo. Respondió sin dudar, pero con una voz casi fría. Tal vez. El mundo es pequeño, señor Cárdenas. Él dio media vuelta y salió. Pero al cruzar la puerta de la clínica, se detuvo. Volvió a mirar el edificio. El cartel. La ventana del consultorio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en esa mujer que removía más que su memoria. Removía todo lo que creía saber sobre su propia historia. Esa noche, al llegar a casa, fue a la biblioteca. Revolvió cajas de papeles viejos. Y en el fondo de una de ellas, encontró una foto descolorida. Una niña con vestido floreado sosteniendo un perro. A su lado, un niño con gorra azul y una sonrisa chueca. Él mismo, con 6 años. ¿La niña? A los pies de la foto, escrito con caligrafía temblorosa. Camila Reyes, Tepatitlán, verano de 1992. La mañana siguiente amaneció sofocante, con el sol oculto entre nubes pesadas. Alejandro ya estaba despierto antes de las 6, pero no por los ladridos de León ni por correos de la empresa, sino por esa foto. La imagen descansaba sobre el escritorio de su oficina privada, junto a los documentos del testamento de su padre. Observaba los 2 rostros infantiles, el suyo, inconfundible, y el de la niña que ahora era la veterinaria que atendía a su perro. Camila Reyes. La misma niña que había conocido en algún verano perdido de la infancia. ¿Cómo era posible no recordarla hasta ahora? Su mente parecía haber encerrado esa memoria en un baúl sellado. Pero algo en ese reencuentro rompió el candado. Y ahora todo volvía, en pedazos. Tomó el teléfono y llamó a Mercedes, la antigua ama de llaves de la hacienda en Tepatitlán. Había trabajado con la familia durante décadas, y si alguien sabía la verdad, era ella. Mercedes, soy yo, Alejandro. Necesito hablar sobre el verano del 92. Del otro lado de la línea, silencio. Largo. Tenso. Señor Alejandro, ¿usted encontró la foto?
Se congeló. No había mencionado la foto. ¿Lo sabías? Siempre lo supe. Pero le prometí a su padre que nunca diría una palabra. Alejandro sintió el estómago dar vueltas. Dime la verdad. ¿Quién era Camila Reyes? La hija de la mujer más bondadosa que pisó esas tierras. Su madre se llamaba Rosario. Era campesina, dulce, trabajadora. Su padre se involucró con ella. Fue un escándalo silencioso, sepultado con dinero y amenazas. Cuando Rosario quedó embarazada, fue expulsada de la hacienda. ¿Y usted era solo un niño? Alejandro se pasó las manos por la cara, aturdido. La voz de Mercedes temblaba. Esa mujer había guardado un secreto por más de 30 años. ¿Mi padre la echó embarazada? Y prohibió a cualquier empleado acercarse a ella. Rosario fue a vivir a las afueras de Tepatitlán. Murió poco después del parto. La niña creció sola. En un orfanato. Siempre me pregunté si alguna vez llegaría a saber quién era su padre. Alejandro colgó sin decir más. Estaba mareado. Se sentó en el sofá de cuero y sacó los papeles del testamento de su padre. En las últimas semanas, sus tíos y primos lo presionaban para asumir definitivamente la presidencia del conglomerado agropecuario familiar. La herencia era monstruosa, pero venía cargada de rencores, exigencias y cláusulas extrañas. Y ahora, había algo más. Abrió un cajón y sacó un sobrelacrado que había evitado durante meses. Un anexo del testamento principal. Dentro había una carta manuscrita por su padre. Si estás leyendo esto, Alejandro, es porque decidí no llevarme todos mis errores a la tumba. Hay cosas que hombres como nosotros jamás deberían legar a sus hijos, pero yo fallé. Hubo otra mujer. Hubo una hija. Y puedes encontrarla en Tepatitlán, si decides hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. El mundo se detuvo por un instante. Alejandro cerró los ojos. La imagen de la clínica. El aroma a lavanda. El rostro de Camila al decir, porque justo él. Ella lo sabía. Desde el principio. Se puso una chaqueta, tomó las llaves del coche y dejó a León con la empleada. Condujo sin rumbo por casi una hora, cruzando avenidas y barrios que no visitaba desde su juventud. Terminó frente a la antigua sede de la Fundación de la Familia, un edificio colonial parcialmente abandonado. Allí funcionaba el orfanato donde Camila había crecido. Entró sin avisar. El recepcionista intentó detenerlo, pero bastó con decir su apellido. ¿Cárdenas? Alejandro Cárdenas. Fue recibido por una monja anciana, la hermana Pilar, que al verlo se llevó la mano al pecho como si el tiempo hubiese retrocedido 20 años. Eres igualito a tu padre, pero la mirada es de tu madre. ¿Conoció a Rosario? La conocí. Y conocí a su hija, Camila. Una de las niñas más inteligentes y amorosas que pasó por aquí. Hablaba de su padre como quien habla de un ángel invisible. Nunca supo su nombre. Pero la forma en que miraba a los demás era la misma mirada que tú tienes ahora. Alejandro agradeció y salió con la garganta cerrada. Se detuvo en el coche, apoyó la frente sobre el volante. Se sentía pequeño. Miserablemente pequeño. Hijo de un hombre que aplastaba con silencio y compraba perdón con donaciones. De regreso a la ciudad, decidió enfrentar lo que tenía que enfrentar. Fue a la clínica. Camila estaba de guardia otra vez. Cuando lo vio entrar, su cuerpo se tensó. Ya no había forma de esconder nada. Necesitamos hablar, dijo él. Ella dudó, pero abrió la puerta del consultorio. Entraron en silencio. Él permaneció de pie, ella junto a la mesa, con la mirada fija en los instrumentos. ¿Supiste quién era yo desde el principio? Desde el momento en que te vi. Tu forma de caminar, de mirar. El nombre. Todo lo confirmó. Pero no vine a pedirte nada, Alejandro. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué aparecer justo ahora? Camila respiró hondo. Porque ya no podía cargar esto sola. Porque necesitaba ver con mis propios ojos en qué te habías convertido.
porque quería cuidar a León, y no era una metáfora. Sonrió, triste. ¿Rosario era tu madre? Ella asintió. ¿Y tu padre, nuestro padre, qué te dijo ella sobre él? Nada. Solo que era poderoso. Que me amaba desde lejos. Y que algún día entendería. Pero nunca me dijo su nombre. Murió antes. Alejandro caminó hacia la ventana, de espaldas a ella. El silencio era denso como plomo. ¿Quieres parte de la herencia? No quiero dinero, Alejandro. Quiero respuestas. Y ahora, tal vez quiera justicia. Él se dio vuelta. La mirada de ella no era de venganza. Era algo más profundo. Algo que él aún no sabía nombrar. Pero algo era claro, nada volvería a ser igual. Camila se acercó, bajó la voz. Pero hay algo que aún no sabes. Y cuando lo descubras, puede cambiarlo todo. Le entregó un sobre de papel craft. Está aquí dentro. Si quieres saberlo, ábrelo cuando estés solo. Alejandro tomó el sobre. Salió de la clínica sin decir palabra. Al entrar al coche, cerró las puertas. Sus manos temblaban. Abrió el sobre. Dentro, había solo una hoja con una frase escrita a mano, en tinta roja. No toda sangre es sangre. No todo hermano es un hermano. El papel aún temblaba entre los dedos de Alejandro cuando dejó el sobre el asiento del auto. No toda sangre es sangre. No todo hermano es un hermano. La frase parecía salida de una pesadilla confusa, pero cada palabra cargaba con el peso de décadas silenciadas. Encendió el motor sin rumbo fijo. Conducir siempre había sido su manera de pensar. O de huir. Pasó horas zigzagueando por la ciudad hasta salir de la zona urbana. Solo se detuvo cuando vio el cartel, Tepatitlán 9 kilómetros. Era como si algo lo llamara de regreso. Un lazo invisible entre aquel niño del gorro azul en la foto y el hombre herido que era ahora. Al llegar, fue directo a la biblioteca municipal. Buscaba archivos, noticias, cualquier pista sobre Rosario Reyes. Su nombre rondaba su mente como una melodía inconclusa. Rosario Reyes, murmuró a la bibliotecaria, que lo miró con curiosidad. Trabajó aquí como auxiliar, hace muchos años, respondió la mujer, mientras tecleaba en una vieja computadora. Minutos después, regresó con un expediente delgado de papeles amarillentos. En él, un recorte de periódico local. Campesina muere en circunstancias misteriosas tras ser abandonada por su patrón. Alejandro sintió un puñetazo en el estómago. Leyó entre líneas, Rosario había sido encontrada inconsciente, sin señales de violencia, pero con la salud deteriorada y signos de profunda depresión. No hubo investigación. El caso fue cerrado como muerte por causas naturales. Pero lo que lo paralizó fue otro detalle. Su apellido, Reyes. No era el del padre. Rosario había elegido un nombre cualquiera, uno nuevo. Y al darle el mismo apellido a su hija, había borrado cualquier vínculo visible con los Cárdenas. Alejandro salió de la biblioteca con más dudas que certezas. Decidió visitar la casa donde Rosario había vivido. El lugar ahora era un almacén abandonado. Las ventanas estaban selladas con tablones, el jardín cubierto de maleza. Pero en la reja, una señora en silla de ruedas observaba todo. ¿Busca a la muchacha de los ojos tristes?, preguntó con voz ronca. Alejandro se acercó. ¿Conoció a Rosario? La conocí. Y también a su hijita, Camila. Yo les daba comida cuando ya no les alcanzaba. Rosario era buena. Pero vivía con miedo. Decía que un día alguien vendría a sacarla de allí. ¿Y vinieron? No. Pero un hombre apareció una vez. Un capataz. Traía dinero. Y un aviso, desaparece. Rosario lloró durante días. Después, guardó silencio hasta morir. Alejandro sintió el estómago volverse del revés. Su padre no solo había abandonado a Rosario, había enviado a alguien a amenazarla. Y quizás, algo peor. Esa noche, ya de regreso en Guadalajara, se sentó en su despacho.
Encendió el portátil y escribió un nombre en el buscador: Camila Reyes. Los resultados eran pocos. Pero un enlace llamó su atención: un artículo de la Universidad de Guadalajara. Una entrevista con la joven veterinaria Camila Reyes, premiada por su proyecto de atención gratuita en comunidades rurales. La nota era de 2 años atrás. La foto mostraba a Camila sonriendo, rodeada de niños y con un cachorro en brazos. Y ahí estaba la respuesta a la pregunta que aún no había formulado: ¿quién era Camila, más allá de todo aquello? Era una mujer que había elegido cuidar, incluso con un pasado roto. Al día siguiente, Alejandro fue al encuentro de alguien a quien había evitado durante meses: Alfonso Echeverría, abogado de la familia Cárdenas por más de 40 años. El viejo lo recibió en su casa con la formalidad de quien guarda demasiados secretos. «Vienes por la otra hija, ¿verdad?». Alejandro asintió. Alfonso sirvió un vaso de mezcal y se sentó con un largo suspiro. «Tu padre me hizo guardar secretos que pesan más que cualquier testamento. Rosario no fue solo un error de juventud. Fue amor. Pero el amor no cabía en su mundo. Ella quedó embarazada y él, bueno, tú sabes cómo era. Prefirió el silencio. La echó. Yo mismo redacté el pago. Pero Rosario nunca aceptó el dinero. ¿Por qué usó el apellido Reyes? Lo inventó. Para proteger a su hija. ¿Y Camila, es realmente mi hermana?». Alfonso miró a Alejandro a los ojos. No. No con certeza. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Cómo que no? Rosario tuvo un novio antes de tu padre. Un hombre del pueblo. Nadie sabe con seguridad quién es el padre de Camila. Tu padre nunca quiso hacerse una prueba. Siempre dijo que no importaba. Y quizás, en el fondo, deseaba que fuera su hija. El suelo volvió a desaparecer bajo sus pies. Alejandro sentía la cabeza girar. Camila podía ser su hermana. ¿O no? Tal vez no compartían sangre. Pero el pasado ya los unía como si lo hicieran. Volvió a casa sin saber qué hacer. León lo recibió en la entrada con ladridos y saltos, como si sintiera que su dueño necesitaba consuelo. Mientras lo alimentaba, Alejandro recordó las palabras de Camila. No quiero dinero. Quiero respuestas. Y quizás él también. A la mañana siguiente, regresó a la clínica. Camila estaba en el jardín lateral, regando plantas. Al verlo, soltó la manguera. ¿Leíste? Leí. Y fui más allá. Ella cruzó los brazos, tensa. ¿Qué descubriste? Que quizás eres mi hermana. O quizás no. Pero eso no cambia lo que hicieron contigo. Ni con tu madre. Camila tragó saliva. Sus ojos brillaban. ¿Y ahora? Ahora buscamos la verdad juntos. Con o sin ADN. Ella asintió. Y por primera vez, sonrió de verdad. Pero antes de que el alivio pudiera asentarse, una auxiliar de la clínica se acercó con el celular en la mano. «Doctora, hay una llamada para usted. De Jalisco. Dicen que encontraron una caja con el nombre de su madre, en el antiguo depósito de la Hacienda Cárdenas». Camila miró a Alejandro. Él palideció. Eso no estaba en los archivos. Si es verdad, podría cambiarlo todo. El camino de tierra que conducía a la antigua Hacienda Cárdenas estaba lleno de baches, flanqueado por eucaliptos encorvados por el paso del tiempo. Camila y Alejandro iban en el mismo coche, pero en silencio. No por falta de palabras, sino por el peso de ellas. Entre ambos, en el asiento trasero, León dormía tranquilo, ajeno a la tensión que impregnaba cada kilómetro recorrido. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. Si mi madre dejó algo, necesito saber qué es. Respondió Camila, mirando al retrovisor como si hablara con alguien que ya no está. El depósito de la hacienda quedaba junto al antiguo granero, en una zona que nadie usaba desde hacía años. Alfonso, el abogado, los esperaba en la entrada, acompañado de un cuidador anciano que sostenía un manojo de llaves temblorosas.
La caja estaba oculta tras una estantería caída. La encontramos cuando inspeccionaban las bases para una posible venta, explicó el viejo. La puerta crujió al abrirse. Un olor a humedad y tierra invadió el aire. En un rincón, bajo una manta polvorienta, reposaba una caja de madera oscura, con el nombre Rosario grabado a cuchillo. Camila se acercó como quien toca un altar. ¿Puedo? Es tuya, dijo Alejandro, dando un paso atrás. Dentro de la caja había objetos simples, pero cargados de significado: un vestido de algodón bordado a mano, una medallita de la Virgen de Guadalupe, un cuaderno con flores secas entre las páginas y una cinta de casete con la etiqueta Verano 92. Camila llevó la cinta a la nariz, como intentando oler a su madre. Alejandro se agachó junto a ella. ¿La escuchamos? El cuidador trajo un viejo reproductor de cintas. Al presionar play, el primer ruido fue un chisporroteo que parecía anunciar algo sagrado. La voz era de mujer. Dulce. Un poco ronca. Hija mía, si algún día encuentras esto, es porque lograste sobrevivir al mundo. Perdóname por no estar ahí. Este verano fue el más feliz de mi vida. Tú y Alejandro corriendo entre los maizales, fue como si el futuro no fuera una amenaza. Alejandro cerró los ojos. De pronto, los recuerdos regresaron como destellos, él corriendo con una niña rubia, jugando a las escondidas bajo el sol, riendo mientras León, sí, el primer León, su perro de infancia, ladraba detrás de ellos. Camila lloraba en silencio. Era como escuchar un abrazo desde el más allá. Tu padre, no sé si algún día te aceptará. Pero naciste del amor. Y eso basta. Estás hecha de luz, Camila. La cinta terminó. El reproductor se detuvo con un clic seco. Fin de la grabación. Nadie habló durante varios minutos. Alejandro se alejó, los ojos brillantes. Entonces es verdad. Jugamos juntos. Te conocí. Antes de todo esto. Camila asintió, acariciando la cinta con ternura. Por eso me pareciste familiar desde el primer día. El cerebro olvida, pero el corazón no. Regresaron a la ciudad al atardecer. La luz dorada pintaba el cielo, y aunque no hablaban, entre ellos flotaba algo nuevo, un pasado compartido. No solo por la sangre, que aún era incierta, sino por la memoria. En el apartamento de Alejandro, se sentaron frente a frente con la cinta en el centro. Él le ofreció vino, pero ella lo rechazó. No quiero borrar nada de lo que estoy sintiendo ahora, dijo. ¿Nunca intentaste buscar a tu padre? Preguntó Alejandro con sinceridad. Camila dudó. Lo hice. Mucho. Cuando era niña, soñaba con que vendría a buscarme. Me inventaba historias, que era médico, piloto, mago. Después, solo quería saber por qué me había rechazado. Él te escribió una carta, dijo Alejandro, sacando un sobre del bolsillo. Camila lo abrió lentamente. La caligrafía temblorosa de un hombre viejo llenaba la hoja. Camila. Si estás leyendo esto, es porque llegaste hasta donde yo no tuve el valor de llegar. Perdóname. Fui un cobarde. Tu nacimiento me llenó de miedo. Sentí vergüenza. Pero no pasó un solo día sin que pensara en ti. En que tuvieras lo que mereces. Y en que algún día pudieras perdonarme. Camila lloraba sin contenerse. Alejandro la observaba, sin saber si debía abrazarla o respetar su espacio. No sé qué hacer con esto, susurró. Yo tampoco. Pero quiero ayudarte a descubrirlo. Camila sonrió con tristeza. ¿Incluso si somos hermanos? ¿Incluso si solo somos sobrevivientes del mismo error? Ella asintió. Y ahí, en medio de aquel apartamento lleno de silencios, algo comenzó a sanar. Pero no todo estaba resuelto. A la mañana siguiente, Alejandro recibió un mensaje de voz anónimo. La voz era grave, distorsionada por algún modificador. Decía solo: estás cavando donde no debes, Cárdenas. Si sigues, vas a descubrir lo que tu padre murió intentando ocultar. Alejandro se quedó helado. El celular cayó de su mano.
En la pantalla, una nueva notificación, una foto antigua enviada desde un número desconocido. Era Rosario, junto a otro hombre. Camila nunca había mencionado ese rostro. Y Alejandro nunca lo había visto. Alejandro pasó la madrugada sentado en el sofá, mirando fijamente la foto enviada por el número anónimo. La imagen, granulada y envejecida, mostraba a Rosario sonriendo, abrazada a un hombre moreno de rostro sereno y ropa humilde. En la esquina inferior, desdibujado por el tiempo, un escrito en tinta azul decía, Aldo y Rosy 1991. La pregunta que había estado evitando por fin tomó forma. ¿Y si Camila no era su hermana? ¿Y si el hombre de la foto era su verdadero padre? La cabeza le daba vueltas. Las piezas del rompecabezas cambiaban de forma con cada nueva revelación. Pero una cosa era clara, alguien quería esconder, o tal vez controlar, esa verdad. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Alejandro salió solo rumbo al interior. Estaba decidido a descubrir quién era ese hombre. Su única pista, el nombre, Aldo, y el año. Volvió a Tepatitlán. Todo parecía empezar y terminar allí. Pasó por negocios antiguos, iglesias, y terminó en el registro civil. Con ayuda de una empleada mayor, encontró un documento viejo, Aldo Benítez, agricultor, fallecido en 1993. Causa de muerte, ahogamiento accidental en una represa. Pero algo no cuadraba. La represa donde murió, ni siquiera existía en 1993, murmuró la mujer. La construyeron 3 años después. Alejandro se quedó helado. ¿Se puede conseguir el informe de la muerte? Debería estar en la delegación distrital, pero esos archivos se perdieron en un incendio, en 2005. El viejo patrón. Fuego. Silencio. Documentos que desaparecen como si nunca hubieran existido. Más tarde, habló con algunos vecinos. Una señora sentada en la vereda fue directa. Aldo era bueno. Y quería mucho a Rosario. Cuando ella se fue, él cambió. Se volvió callado. Y una semana después, apareció muerto. ¿Alguien investigó? No. En esa época, cuando los ricos querían silencio, el silencio llegaba. Alejandro volvió a Guadalajara con un nudo en el pecho. Camila tenía derecho a saber. Pero, ¿cómo decírselo? ¿Cómo contarle que el padre que había idealizado en el silencio quizás no era suyo, y que él, Alejandro, tampoco? Pero no tuvo que decir nada. Al llegar a casa, Camila lo esperaba sentada en los escalones de la entrada. Recibí la misma foto, dijo sin rodeos. Y algo más. Le entregó un sobre de papel madera. Dentro, un recorte de diario. Aldo Benítez, sospechoso de vínculo con Rosario Reyes, muere misteriosamente. La policía descarta crimen. ¿Esto es falso?, preguntó, conteniendo la rabia. No. Estuve allá. Hablé con la gente. Aldo existió. Y, Alejandro vaciló, tal vez era tu verdadero padre. Camila se quedó inmóvil. Un pájaro cantaba a lo lejos, pero el sonido parecía venir de otro mundo. Entonces todo esto, la cinta, la carta, el testamento, ¿eran sobre la duda? ¿No sobre la verdad? Tu supuesto padre nunca se hizo una prueba. Nunca quiso saber. Solo dejó pistas. Tal vez para calmar su propia culpa. Camila se levantó. Yo crecí queriendo ser hija de alguien. De cualquiera. Inventaba que mi padre era médico, piloto, mago. Después, solo quería entender por qué no me quiso. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro. Ahora no quiero imaginar. Quiero saber. Silencio. Al día siguiente, Camila fue a trabajar como siempre. Recibió a un nuevo cachorro atropellado, cuidó de un gato anciano, sonrió a una niña que traía su tortuga. Pero por dentro, estaba hecha pedazos. Y entonces, ocurrió. Un cliente poderoso, empresario conocido en la ciudad, entró gritando a la clínica. ¿Quién dejó que esta mujer tocara a mi animal? ¿Saben de dónde viene? ¿Saben con quién se mete?
La recepción quedó en silencio. Camila salió de la sala, firme. No necesito su respeto. Solo me importa que el animal esté bien. El resto es su problema. El hombre salió furioso, pero lanzó una amenaza envenenada. Algunas verdades salen caras, doctora Reyes. Cuidado con lo que está desenterrando, no se vaya a ahogar. Al final del día, Alejandro llegó con León para una consulta. Se enteró del incidente. Quiso demandar, exponer, actuar, pero Camila lo detuvo. No vamos a ser titulares. Vamos a hacer algo más grande, justicia con dignidad. Alejandro se sintió pequeño ante su fuerza. Esa noche, compartieron un café en el consultorio. Exhaustos. Ella sacó la caja de su madre y tomó el cuaderno de notas. Nunca tuve el valor de leer todo. ¿Lo lees conmigo? Claro. Las páginas hablaban de días felices. De miedos. De soledad. Pero una entrada los dejó helados. Si algo me pasa, quiero que Camila sepa, Aldo fue mi amor. Alejandro, su amigo de infancia, es especial, pero no es su hermano. Su padre nunca fue otro que Aldo. Camila soltó el cuaderno. Alejandro contuvo el aliento. Entonces era verdad. No eran hermanos. Nunca lo fueron. Pero antes de que el alivio pudiera asentarse, la puerta del consultorio se abrió de golpe. Era Alfonso. El abogado estaba pálido, sudando. Necesito hablar con ustedes. Ahora. ¿Qué pasó? Preguntó Alejandro. Alfonso cerró la puerta con llave. Su voz era grave. El testamento que ustedes conocen, no es el único. Existe otro documento. Si sale a la luz, todo lo que creen saber, se desmorona. ¿Qué documento? Preguntó Camila, incorporándose. Un testamento, firmado en secreto, que reconoce a Camila como hija legítima, y heredará de parte de los bienes. Pero con una cláusula, solo debía abrirse si ella sobrevivía hasta los 30 años. Camila quedó en silencio. Alejandro cerró los ojos. La tensión se expandía como humo. ¿Y dónde está ese testamento? Preguntó Alejandro. Alfonso los miró con seriedad. Y en voz baja, dijo: ha desaparecido. Pero alguien más lo está buscando, antes que ustedes. El silencio tras las palabras de Alfonso fue como un rayo que, en lugar de estallar, succiona todo el aire de la sala. Camila se apoyó en la mesa de acero inoxidable del consultorio como si su cuerpo necesitara un punto firme para no derrumbarse. Alejandro dio un paso al frente, pero sus piernas parecían pesar toneladas. ¿Un testamento oculto? Repitió, como si no quisiera creerlo. Sí. Y no es un rumor. Fui yo quien lo redactó. Por orden de tu padre, dijo Alfonso, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. ¿Por qué mi padre ocultaría algo así? Preguntó Alejandro, cada palabra cargada de incredulidad. Porque sabía que su familia jamás lo aceptaría. La existencia de una hija fuera del matrimonio ya era una mancha, reconocerla oficialmente sería el colapso de la dinastía. Camila respiró hondo. Estaba pálida, pero sus ojos ardían de furia. ¿Y qué decía ese testamento? Preguntó. Alfonso sacó un sobreviejo de su portafolio de cuero. Este es el borrador. El original desapareció días antes de la muerte de tu padre. Nadie, aparte de mí y del notario, sabía que existía. Alejandro tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó en silencio. La letra inconfundible de su padre llenaba la página con una claridad que dolía. Dejo a mi hija, Camila Reyes, nacida en Tepatitlán en 1992, una parte igualitaria de mi herencia directa, siempre y cuando demuestre su integridad, su vida sin vínculos con el apellido Cárdenas y alcance los 30 años con su identidad intacta. La verdad solo debe revelarse cuando la vida de mi hija ya no esté en peligro. Alejandro levantó la vista hacia Alfonso. ¿En peligro? ¿Qué quiso decir con eso? El abogado dudó. Se sentó, como si el peso de los años finalmente lo alcanzara. Rosario no murió por casualidad.
Y Aldo, menos aún. No puedo probarlo, pero todo indica que hubo una orden. Alguien cercano a tu padre, un hombre llamado Eduardo Farías, hoy consejero de la empresa. Camila entrecerró los ojos. ¿Está diciendo que alguien mandó matar a mi madre? Estoy diciendo que hubo interés en borrar el pasado. Y ese interés puede estar vivo todavía. Alejandro golpeó la pared. León ladró, asustado. ¿Por qué nos cuenta esto recién ahora? Porque ya no puedo con la culpa. Y porque ahora, Camila está en peligro. Ella levantó la mirada, alarmada. ¿Peligro? Recibí una llamada anónima. Me dijeron que sabían que el testamento había reaparecido. Y que si se registraba, alguien moriría. El silencio volvió. Pero esta vez tenía sabor a amenaza. La noche siguiente, Alejandro decidió actuar. Convocó al consejo de la empresa. Anunció su salida temporal de la presidencia, alegando motivos personales y familiares. La reacción fue inmediata. ¿Estás loco, Alejandro?, gritó su primo Ricardo. ¿Vas a abandonar todo por una mujer que ni siquiera sabemos si ella es? Interrumpió Alejandro. Y aunque no lo fuera, tiene más derecho a estar aquí que muchos de ustedes. La tensión escaló. Pero Alejandro no se movió un centímetro. Mientras tanto, Camila intentaba seguir con su vida en la clínica. Pero el ambiente había cambiado. Clientes habituales dejaron de venir. Aparecieron comentarios hostiles en redes sociales. Una denuncia anónima por uso indebido de medicamentos fue presentada ante el colegio veterinario. Nada fue probado, pero el daño ya estaba hecho. Al final de la semana, Camila recibió un sobre con una sola hoja. Ríndete. O lo perderás todo. Incluso a él. Él era evidente. Alejandro estalló. Quiso demandar, rastrear, denunciar. Pero Camila, con el peso de los días sobre los hombros, solo dijo: no quiero una guerra. Quiero justicia. Pero no al precio de más sangre. ¿Y si ya está costando?, respondió él, serio. Porque ahora estamos todos metidos en esto. Fue entonces cuando Alfonso llamó. Encontré el testamento original. El alivio duró menos de un segundo. Está en manos de un notario en León. Lo guardó por seguridad. Pero, desapareció anoche. La casa fue saqueada. No hay señales de violencia. Solo un mensaje en el espejo. Algunas verdades deben seguir enterradas. Camila apretó los labios. Alejandro no sabía si golpear la pared o llorar. Lo único cierto era que estaban tocando algo mucho más grande que una herencia. Esa misma noche, Camila se despertó con un ruido en la puerta de la clínica. Al revisar las cámaras, vio a una figura encapuchada revisando los archivos. No se llevaron nada, excepto un sobresellado con la letra de Rosario, guardado en una caja fuerte que solo ella y Alejandro conocían. Era como si alguien siempre fuera un paso adelante. Nos están vigilando, le dijo a Alejandro la mañana siguiente. Desde el principio. Solo que no lo sabíamos. Pero aún había una oportunidad. ¿El testamento fue registrado en notaría?, preguntó Camila. No oficialmente. Pero existe un código de verificación. Si conseguimos ese número, podemos hacerlo público. Entonces vamos tras él. Alejandro tomó el teléfono. Llamó a una exempleada del registro que le debía favores a la familia. Respondió con la voz temblorosa. El código aún existe, pero alguien intentó borrarlo del sistema ayer. ¿Puedes acceder a él? Sí. Pero no puedo enviarlo por correo. Está impreso, en un disquete antiguo. Tienen que venir a buscarlo en persona. Alejandro y Camila se miraron. El reloj marcaba las 17:42. La dirección, San Luis Potosí. 5 horas de carretera. Con peligros en cada curva. Y la creciente sensación de que el final se acercaba. Pero no del modo que ellos esperaban.
El camino hacia San Luis Potosí parecía más largo que nunca. Alejandro conducía con la vista fija en el asfalto, como si cada kilómetro lo alejara del pasado, o lo empujara aún más dentro de él. Camila permanecía en silencio, en el asiento del copiloto, abrazando una carpeta con los pocos documentos que aún conservaban. León, en el asiento trasero, dormía en paz. El único ser vivo en ese coche que aún no cargaba ningún peso. Si todo esto se valida, sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Preguntó Alejandro, sin apartar la vista del camino. Camila asintió lentamente. La empresa se me va a venir encima. Tu familia me va a llamar oportunista. Dirán que inventé todo. Que tú fuiste una víctima. Que yo te manipulé. ¿Y qué es lo que más te preocupa? Ella suspiró. Me preocuparía más, que tú dejaras de creer en mí. Alejandro finalmente la miró. En los ojos de Camila no había autocompasión. Había firmeza. Y un dolor contenido. Llegaron a la dirección de la exempleada cerca de las 11 de la noche. Una casa sencilla, con cortinas floridas y olor a café recién hecho. La mujer, de cabello gris y voz temblorosa, los recibió con una expresión de angustia. Sabía que tarde o temprano alguien vendría por esto, dijo, entregando un pequeño sobre marrón. Dentro, un disquete y un papel con códigos de autenticación del registro civil. ¿Esto basta para registrar el testamento?, preguntó Camila. Es más que suficiente. Es la llave que valida el documento. Si presentan esto junto con el borrador, el Consejo no podrá negar su legitimidad. Agradecieron y estaban por irse cuando la mujer entregó otro sobre. Esto estaba en el mismo archivo. No sé por qué. Pero creo que les pertenece. Dentro, una carta con la letra de Rosario. No estaba dirigida a su hija, sino al hombre que ella creía padre de Camila. La verdad ya no me da miedo. Solo quería que mi hija supiera que nació del amor, incluso cuando el amor fue aplastado por el miedo. Si algún día lees esto, cuídala. O al menos, no dejes que el silencio la destruya. Alejandro cerró la carta con los ojos llenos de lágrimas. De regreso a Guadalajara, la tensión era tan densa como la niebla. Sabían que, al cruzar la siguiente frontera, estarían declarando una guerra. Y la guerra comenzó en cuanto pusieron un pie en la ciudad. En la entrada de la clínica, grafitis. Oro manchado de sangre. El apellido Reyes es mentira. Farsa Cárdenas. Camila estuvo a punto de caer de rodillas, pero Alejandro la sostuvo. Vamos a responder con trabajo. Con verdad. Fueron directo al registro. Con el código en mano, validaron digitalmente el testamento. La oficial lo leyó 2 veces antes de emitir el protocolo. Señorita Reyes, a partir de ahora, su nombre figura como coheredera legal del patrimonio de la familia Cárdenas. La noticia se esparció como gasolina en llamas. Medios locales, portales financieros, hasta cuentas de farándula comenzaron a especular. Hija oculta de millonario es reconocida. Imperio en crisis tras testamento secreto. Y lo peor, llegaron las amenazas. Camila empezó a ser seguida. Alejandro sufrió hackers en sus autos. Recibieron un sobre con una foto borrosa de León, con un cuchillo junto a su pata. Camila se quebró. Alejandro temblaba de rabia. Ya basta. Voy a la fiscalía. Voy a denunciar todo, dijo él. Pero Camila lo detuvo. ¿Y si todo esto se convierte en un circo público? ¿Una guerra de egos y titulares? ¿Y si al final, la memoria de mi madre termina pisoteada? ¿Qué estás proponiendo? Ella pensó varios segundos antes de responder. Que cambiemos las reglas. Sin gritar. Fue entonces cuando Alejandro tuvo la idea. Al día siguiente, convocaron una rueda de prensa. Camila no quería, pero él insistió. En la sala de conferencias, rodeados de cámaras y periodistas, Alejandro tomó el micrófono. Buenas tardes. Hoy no hablo como empresario, ni como heredero. Hablo como hombre. Como alguien que descubrió la verdad demasiado tarde, pero decidió no enterrarla. Respiró hondo.
Camila Reyes es hija legítima de mi padre. Y más que eso, es mi familia. Lo que ustedes hagan con esta información es asunto suyo. Pero desde hoy, ella no está sola. Camila tomó el micrófono. No vine a heredar nada. Vine a devolverle dignidad a una historia que me fue arrebatada. Mi madre murió en silencio. Yo elegí hablar. Y elegí no odiar. Pero no me voy a callar más. La prensa reaccionó con asombro. Las redes sociales explotaron. Algunos la llamaron valiente. Otros, oportunista. Pero algo había cambiado. Ahora ella existía. Oficialmente. Legalmente. Públicamente. Esa noche, Alejandro y Camila regresaron a la clínica. León los recibió con fiesta. Y allí, bajo la luz tenue de la recepción, Alejandro dijo algo que nunca había dicho. Aunque nada de esto hubiera pasado, aunque no supiera quién eras, igual habría entrado a esa clínica. Algo me empujaba. Como si supiera que allí me esperaba una parte de mí. Camila sonrió, con lágrimas en los ojos. Tal vez no sea la sangre lo que nos une, sino lo que decidimos proteger. Pero antes de poder descansar, el teléfono fijo de la clínica sonó. Camila atendió. La voz del otro lado era grave. Familiar. Doctora Reyes, habla Eduardo Farías. Ella se congeló. Sé lo que hicieron. Sé que descubrieron cosas que deberían haber quedado enterradas. Pero no lo saben todo. ¿Qué quiere decir? Su padre no fue el único que mintió. Prepárese. Porque la peor parte aún está por venir. Y la llamada se cortó. El teléfono aún colgaba en el aire cuando Camila miró a Alejandro. El silencio en la línea era una sombra helada, y la frase seguía retumbando en su mente como un trueno. La peor parte aún está por venir. Eduardo Farías, murmuró Alejandro. Siempre estuvo cerca. Consejero, sí, pero más que eso. Era el ejecutor. El verdadero guardián de los secretos sucios de la familia. Camila soltó el aire despacio, como si necesitara reaprender a respirar. Ya no había espacio para dudas. Era hora de terminar lo que habían empezado. Al día siguiente, buscaron a Alfonso. El abogado parecía más viejo que nunca, como si los últimos días le hubieran robado años de vida. Farías siempre fue el único que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos. Literalmente, quizás, dijo. Está intentando intimidarnos, afirmó Alejandro. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué decir que aún hay más? Porque quizás. Rosario no fue la última, respondió Alfonso, mirando fijamente a Camila. Tal vez quiere decir que no fue solo con ella. Que tu padre tuvo más víctimas. O más cómplices. O ambos. La hipótesis era asfixiante. Camila salió sin decir palabra. Fue a la clínica, donde León la esperaba, fiel como siempre. Se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Lágrimas silenciosas mojaron su pelaje dorado. ¿Qué más le quitaron? ¿Qué más me van a intentar quitar? Al abrir la caja de su madre una vez más, encontró algo que antes había pasado por alto, un sobre pegado al fondo falso. Dentro, un mensaje corto, pero devastador. Si algo me pasa, busca en la hacienda El Retiro. Cuarto 3. Debajo del suelo. Camila llamó a Alejandro de inmediato. Necesito que me lleves a El Retiro. Ahora. La hacienda estaba cerrada desde hacía años, pero aún pertenecía a la familia. Alejandro usó una llave antigua para abrir la casa principal. Todo estaba cubierto de polvo y sábanas. El cuarto 3 era el último del pasillo. El piso de madera crujía bajo sus pies. Encontraron una tabla suelta, y debajo, una pequeña caja de lata oxidada. Dentro, una carta, y una cinta de casete. La última grabación de Rosario. Eduardo Farías vino a verme. Dijo que mi hijo no debía nacer. Que Alejandro nunca debía saber. Que si insistía en quedarme, algo me pasaría. Dijo que, ya lo habían hecho antes.
Anoten este nombre, María Zambrano. Desapareció en 1989. Estaba embarazada. Del mismo hombre. Y nunca regresó. Camila casi cayó hacia atrás. Alejandro la sostuvo. Ella nos estaba avisando. No era solo sobre ella. Era un patrón. Un sistema. Buscaron archivos, denuncias, cualquier rastro de María Zambrano. Encontraron una nota perdida en un diario local. Joven empleada de la Hacienda Cárdenas desaparece. Caso cerrado por falta de pruebas. Ahora Camila sabía qué hacer. Fue a la fiscalía con su abogado. Llevó la cinta, la carta, los documentos. Quiero presentar una denuncia formal por ocultación de delitos, amenazas y posible implicación en 2 desapariciones, declaró, con firmeza. La historia explotó. Las redes sociales, antes divididas, ahora apuntaban directo a Eduardo Farías. Comenzaron protestas frente a la empresa. Se reabrieron investigaciones. Una semana después, Farías fue arrestado. Durante el interrogatorio, confesó haber ejecutado órdenes para proteger el nombre de la familia. Admitió que Rosario fue envenenada lentamente con medicamentos adulterados. Que Aldo fue ahogado por hombres contratados. Y que María Zambrano estaba embarazada cuando fue desaparecida, por orden directa del padre de Alejandro. El país entero quedó en shock. Camila lloró durante horas, sin decir palabra. Alejandro se sentó a su lado, en silencio. Ya no había consuelo. Solo necesidad de existir, de sobrevivir y de honrar a los que ya no podían hablar. Con el tiempo, las acciones de la empresa cayeron. Alejandro rechazó volver a cualquier cargo. Se convirtió en consultor rural. Vendió parte de las tierras heredadas y donó lo recaudado a proyectos de protección para mujeres campesinas. Camila transformó la clínica en un centro gratuito de atención veterinaria para familias humildes. Lo llamó Fundación Rosario. Una mañana, meses después, recibió una carta sin remitente. Dentro, una foto de ella de bebé, en brazos de Rosario. Detrás, una sola frase. El amor sobrevive, incluso cuando todo lo demás muere. Esa misma semana, Alejandro anunció que se iría de México por tiempo indefinido. Necesitaba respirar. Escribir. Reconstruir lo que quedaba dentro. Camila lo encontró en la puerta de la clínica. ¿De verdad te vas? Necesito hacerlo. Pero no estoy huyendo. Ya no. ¿Y León? Se queda contigo. Le gustas más a ti que a mí. Ella rió, con los ojos brillando. Luego, se puso seria. Ya no soy la hija perdida. Y tú no eres el heredero roto. Nos encontramos. Y eso, ya lo cambia todo. Él asintió. La sangre puede mentir. Pero la verdad, siempre encuentra su camino. Se abrazaron largo. Sin promesas. Sin pasado. Sin deuda. Solo verdad. Alejandro partió. Camila volvió a la clínica. León la siguió. Afuera, el mundo seguía igual. Pero dentro de ella, todo había cambiado.